algo que pasa tan lejos. Bueno, eso es agenda, señores, y como usted debería saber, Norteamérica, incluyendo Canadá, está a la vanguardia en agenda globalista. Allá están infiltrados, al igual que en todo Occidente, el humanismo no teísta, que desde sus lugares de poder, los cuales son financiados por los contribuyentes de cada país, están llevando adelante su agenda atea, humanista y en contra del cristianismo. En ese sentido, vamos a desarrollar esta temática en el día de hoy. Bienvenida, Denise. Buenos días para todos, ¿cómo están? Un poco frío, pero acá estamos con un sol radiante, pero sobre todas las cosas, Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Así dice la palabra de Dios. Felicitaciones, Freddy, por el programa el viernes próximo pasado. Yo estaba por Atlántida, en un lugar muy bonito, bueno, ministrando a mujeres también. Fue muy bueno ese tiempo, ese momento y el espacio donde estuvimos también. Pero me llegaban mensajes felicitando del programa. Así que hoy seguimos a continuación, como bien decía Freddy, de este tema tan importante porque esto en el mundo globalizado que vivimos es para todos. Lamentablemente es más lo malo para todos que lo bueno para todos. Bien, decía entonces la BBC que esto no es casualidad, señores. Vamos a explicar cómo funciona todo esto. Utah es un estado donde, bueno, está la sede de la Iglesia de Jesucristo, la Iglesia Mormona. Es un estado conservador, donde gobiernan los republicanos y en virtud de algunas bibliografías que están a disposición en las bibliotecas de las escuelas públicas, las cuales eran pornográficas, obscenas y que promueven la ideología de género, que no tiene base científica, sino que es ideología pura, que obedece a una posición política, filosófica de los agendistas globales. Entonces, obviamente, los estados que son republicanos, que son conservadores, están un poco filtrando y frenando esa avalancha que cual tsunami se está imponiendo desde la educación, fundamentalmente e inclusive preescolar, en todo Occidente, incluyendo al Uruguay, aunque muy solapadamente. Entonces, vamos a ver un video que informa el año pasado acerca de los libros que estaban siendo parte de las bibliotecas escolares y por qué los estados conservadores el año pasado en diciembre promulgaron una ley que prohíbe este tipo de bibliografía. Vamos adelante con este video, Dani. Pues al parecer existen muchos libros en las bibliotecas escolares que incluyen pornografía infantil. Así que bueno, Emily Makish creó en marzo de este año, del año 2022, un sitio web llamado Booklooks como una herramienta para que los padres puedan ver de una forma rápida y fácil si sus bibliotecas escolares incluyen libros obscenos. Ahora veamos algunos ejemplos de libros reseñados por Booklooks. Por ejemplo, Gender Queer, de Maya Kobabe, que representa el sexo oral y la desnudez. All Boys Aren't Blue, de George Johnson, que trata sobre el abuso sexual homosexual infantil entre primos. Bluest Eye, de Toni Morrison, que describe el abuso sexual infantil desde la perspectiva de un pedófilo. The Carnival at Bray, de Jessie Ann Foley, que detalla una gráfica escena de sexo. The End, de Jason Myers, que incluye una escena de violación. Y bueno, muchos más en una línea similar. El problema aquí es que, a diferencia de las películas o de los programas de televisión, pues los libros no tienen clasificación de contenido. Entonces, la página Booklooks de Emily Makish ayuda en este trabajo y ya ha clasificado más de 297 libros que se encuentran en las bibliotecas escolares estadounidenses.
Según ha documentado la página web BookLux, la falta de un sistema que clasifique los libros está permitiendo todo tipo de obscenidades en las bibliotecas escolares, como por ejemplo descripciones gráficas de pedofilia. Y esta clasificación es así. BookLux clasifica los libros en una escala de 0 a 5. En 4, por ejemplo, la escala salta de referencias a actividad sexual a descripciones de órganos sexuales y referencias obscenas a actividades sexuales. 5, por ejemplo, incluye libros con referencias explícitas a la agresión sexual y el abuso sadomasoquista. Ahora, actualmente en BookLux hay 81 libros clasificados como 4 o 5. Estas calificaciones son asignadas por una red de padres que se ofrecen como voluntarios para leer los libros. Ahora, de los libros calificados como 4 o 5, 26 de ellos provienen de la editorial Simon & Schuster, dijo Mekish. 4 provienen de Random House y 7 de ellos de HarperCollins. Bien, usted no va a ver esta noticia en ningún otro medio de comunicación que un medio independiente muy serio y muy profesional como es The Epoch Times. Entonces, ¿por qué este tipo de noticias no se difunde en todos los medios? Simplemente porque están controlados por los globalistas, por los humanistas librepensadores que llevan adelante su agenda. ¿Y por qué tuvo tanta repercusión? Escuche bien, esto es bien interesante. ¿Por qué tuvo tanta repercusión que un solo padre en el estado de Utah, un solo padre de un niño de una escuela pública, se quejó de que la Biblia no debería estar siendo parte de la biblioteca escolar? Un padre en el estado de Utah. ¿Y cuántas Biblias había en la biblioteca? 7 Biblias. ¿Eran parte de la bibliografía de la currícula de estudio? No, estaban como complemento para consulta en caso de que algún lector en forma voluntaria decidiera acceder a ese material. Estamos hablando no de cualquier libro, sino el bestseller #1 de todo el planeta, de toda la historia, el libro más traducido a más idiomas, más de 5.000 lenguas, idiomas, dialectos, y con mayor venta en todo el mundo y en toda la historia. No se trata de cualquier libro, se trata del número 1. Pero no obstante, un solo padre se quejó porque habían 7 Biblias en la biblioteca y que era un material inadecuado para su hijo. Cualquiera pudiera decir, bueno, padre, si a usted no le gusta que la Biblia esté en la biblioteca del centro educativo, dígale a su hijo que no la lea y listo, se acabó el problema. O la escuela pudo haber sacado esos 7 libros y no haber trascendido, se acabó el partido. No obstante, la BBC toma esta noticia y la difunde, y como consecuencia, si usted googlea este tema, se va a encontrar que en todos los medios de Occidente, en el caso de Uruguay, replicó esta nota de forma literal el Observador el mismo día, es decir, se replicó en todos los países occidentales fundamentalmente, un hecho que realmente debería ser intrascendente, pero le dieron una trascendencia monumental, colosal a nivel del mundo. ¿Por qué? Porque era interesante hacer pasar la Biblia como un libro obsceno y que promueve la violencia, que tiene contenido banal. Realmente es tragicómico la categoría en la cual la clasifican. De acuerdo al video que estuvimos viendo anteriormente, uno se da cuenta que esos libros realmente tienen contenido obsceno, vulgar, pornográfico, porque enseñan explícitamente prácticas sexuales que no deberían estar en una biblioteca escolar, y eso no hay que tener un doctorado ni mucho menos. Cualquier padre o madre con sentido común y con un poco de moral sabe que ese contenido no es apto para niños. Sin embargo, todo el mundo calladito la boca, sin decir nada en absoluto, y nadie, ningún medio replica la presencia de esos libros en las bibliotecas escolares. Sin embargo, ante el pedido de este padre, único padre que se quejó, tiene una trascendencia universal. ¿Por qué? Porque esa agenda humanista libre pensadora que no solo está en contra de Dios, sino que
es proactivo en promover su agenda, reitero, desde sus lugares de poder, con sus salarios muy jugosos, financiados por los contribuyentes de cada país occidental. Entonces, Denise, ¿qué opinás vos de este asunto? Bueno, realmente ya todo lo que estamos viviendo no alarma tanto por todas las barbaridades que estamos escuchando, viendo. Realmente esto parece, entré a asociar que parece algo como, a ver, una conciencia psicótica. ¿Por qué? Porque en la psicosis, bueno, la persona genera un mundo imaginario, de fantasía, y vive en ese mundo de fantasía y de imaginación que se aparta de la realidad, pero realmente lo cree que es así, lo que él imagina, piensa, siente, por tanto se comporta, de ahí está la gravedad, se comporta de esa manera. Y por supuesto, si vos hablas con una persona así, te va a decir que él tiene la verdad, dónde está la locura, que él no encuentra la locura, y bueno. Y esto parece un poco de lo mismo, ¿no? Se comparte algo que parece totalmente una locura, porque en realidad no hay ninguna prueba que pueda comprobar, bueno, en esta parte específicamente de la Biblia hay perversión, hay algo que sea muy dañino para la niñez y la adolescencia, o hay figuras, o hay escenas, o hay láminas, o hay ilustraciones que realmente van a ofender y van a contribuir a que la niñez y la adolescencia se la pueda pervertir, bueno. Entonces, digo, ellos mismos ya están pervirtiendo, engañando, ¿verdad?, a la niñez y adolescencia, con todas las cosas que han promulgado, con todas las cosas que han establecido, y es así, generando un mundo paralelo, Freddy, a una realidad que estamos viviendo, pero que tratan de inculcar, imponer ese mundo paralelo, así lo estoy viendo yo con todas las barbaridades que están diciendo, donde en realidad la obscenidad y la perversión la han generado ellos hacia la niñez y adolescencia, de todas las cosas que han permitido, con leyes y demás, que han permitido, que han promulgado y que han establecido libremente a la niñez y la adolescencia. Entonces ahora, ¿qué nos vienen a hablar de que la Biblia pervierte a la niñez y la adolescencia? En realidad nosotros queremos hacer esto para que usted esté enterado, pero no da ni para hablar. Pero bueno, sí hay que hablarlo para aquel que, bueno, quizás no entiende, no sabe, y dice, no sabía eso. No, tenga cuidado. No todo lo que está escuchando por los globalistas es verdad, está basado en un hecho real. Tenga cuidado porque, como le decía, generan mucha fantasía y muchas cosas que, bueno, con el poder económico que tienen, parece ser la realidad y la verdad de las cosas, pero no lo es. Bien, le voy a explicar humildemente por qué está pasando esto, lo cual 30 años atrás era impensado, no era tema de discusión, estábamos todos de acuerdo en el mismo punto. Bueno, la masonería, el humanismo libre pensador o el humanismo no teísta, como quieras llamarle, son sinónimos, porque la primera adhiere a la segunda, y dentro de la segunda tenemos también los partidos políticos de izquierda, fundamentalmente el comunismo radical, donde ya establecen regímenes que van en contra de Dios y del cristianismo. Si quiere ahondar más sobre esto, lea alguna noticia de lo que está pasando en Nicaragua, lo que está pasando en China comunista, lo que está pasando en Cuba, cómo se filtran las creencias y las personas solo tienen derecho a creer en aquello que el Estado les permite, que el gobierno totalitario les permite. La libertad de expresión no existe, la libertad de prensa tampoco, las libertades individuales tampoco. La gente se debe someter por la fuerza del poder de las armas y la política a lo que una élite gobernante quiere. Y acá en Uruguay, que tratan de imponer ese régimen,
lo tratan de entrar como el nazismo, como Hitler, que entró por la vía democrática, el voto popular, y luego todos sabemos cómo terminó esa historia. No desearíamos recordarla. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con esta situación? Hubo un cambio de moral. Cuando usted escucha hablar a un humanista, va a escuchar decir que la moral emergente del judeocristianismo no es la única, que hay otras, claro que sí. Pero debemos afirmar que la moral emergente del judaísmo y cristianismo es la mejor, es la más elevada, porque abarca todos los comportamientos y la ética humana que sería otorgada por el Creador desde los 10 mandamientos, a partir de lo cual se establecen reglas de convivencia en la sociedad, en la familia, etc. Bien, para una agenda global que pretende imponer un nuevo orden de gobierno mundial, esa creencia les es un estorbo. La familia tradicional es un estorbo, la iglesia cristiana en general es un estorbo, papá y mamá somos un estorbo. Entonces, ¿cuáles son las herramientas o los medios que estos señores tienen que usar para poder imponer su régimen totalitario a nivel global? Bueno, tienen que usar la mentira, el engaño, destruir la familia tradicional y en su lugar crear nuevos formatos de familia con 2 papás, con 2 mamás o mamá sola, trabajando 20 horas por día para subsidiar el costo del presupuesto de sus hijos, etcétera. Entonces, uno ve que cada día nuestros niños y niñas crecen sin la contención de papá y mamá y en su lugar con un adoctrinamiento que se va imponiendo desde el Estado, ya en la educación preescolar, siguiendo por primaria, secundaria y la universidad, es decir, en los 4 niveles educativos, fundamentalmente, reitero, a nivel de Occidente. Esa es la estrategia, destruir la familia, destruir la iglesia o ponerle trabas, y en la misma se han infiltrado también, sobre todo en las denominaciones históricas, como es la presbiteriana, como es la metodista, la anglicana, donde estas organizaciones que tienen varios siglos de existencia han sido infiltradas por humanistas y desde el poder, porque han llegado a lugares jerárquicos, entonces promueven su agenda globalista, como es el matrimonio, o yo diría el casamiento igualitario, porque matrimonio ya es contradictorio con un matrimonio. Llamar matrimonio a un casamiento igualitario es contradictorio, porque matrimonio viene de matriz, es decir, si no se puede procrear dentro de esa relación de matrimonio, no es matrimonio. Tienen que usar métodos, digamos, conceptivos, científicos, intrauterino, imponer un óvulo fecundado en un laboratorio, etcétera. Entonces, de esa manera es que van de alguna forma aislando a los niños y niñas. Por otro lado, les dan aborto, les dan droga, que se droguen, que anden zombies, que no piensen más que en el placer como un fin en sí mismo, y entonces van tomando el control sobre las mentes de los niños. Por otro lado, la tecnología, el metaverso, todas estas herramientas, la inteligencia artificial, que sepan ustedes que esta es una amenaza para la humanidad, lo han dicho los expertos, creadores de la misma, y se está usando cada vez más en estos últimos días. Y sepan que la inteligencia artificial no es algo espontáneo que surge de la nada y empieza a opinar sobre diversos temas, tanto religiosos, artísticos, políticos, etcétera, académicos, etcétera, que tiene una ideología implantada. Si usted entra en un chat, en una aplicación de inteligencia artificial y le pregunta si fue positivo o negativo la legalización de la marihuana en nuestro país, le va a decir exactamente los mismos argumentos
que utilizó el gobierno de turno que legalizó la marihuana. Si usted le pregunta si fue positivo o negativo la legalización del aborto en Uruguay, le va a decir exactamente, quiere decir que tiene un sesgo ideológico y político la inteligencia artificial, no es neutra, no habla de algo, de un tema de forma neutral, sino que tiene un sesgo ideológico para que todo el mundo se meta y vaya tomando los conceptos que parecen ser muy sabios, muy científicos, pero que están bañados de ideología de izquierda o progresista, digamos mejor, que tiene que ver con la agenda global. Así es, entonces en esta misma línea tendríamos que hacer desaparecer también, Freddy, los libros de historia, por ejemplo. ¿Por qué? Porque se relata lo que fue las batallas, las guerras tan sangrientas. Realmente entonces esto puede afectar, ¿verdad?, la mente de los niños y adolescentes, de los cuales aprenden. Hay ilustraciones donde también se tendría que sacar los cuadros, por ejemplo, de Blanes, ¿no?, que muestran lo sangriento, lo doloroso, angustiante de las muertes, ¿verdad?, de los orientales y todas esas cosas. Ni que hablar, entonces sacaríamos también, y esto no estaría mal, esos juegos violentos, agresivos, donde se desgarran, se matan, derramamientos de sangre, lucha, se matan con revólver. Por ejemplo, el juego Free Fire. Se matan ya casi con personas humanas, porque prácticamente los personajes son personas humanas, se matan unos a otros. Los dibujitos dirigidos a los niños, donde ya hay también con relaciones sexuales, donde hay también matanzas con mucha sangre. A ver, ¿eso no se tendría que estar sacando? En enseñar a niños cómo tocarse el uno al otro, niños de 3, 4 años, ¿eso no es agresivo para un niño? Digo, a ver, creo que hay muchas cosas entonces que a partir de esto se tendrían que estar replanteando seriamente y no tanto esto de la cuestión de la Biblia. Así que estar en alerta realmente, tener en cuenta todas estas cosas y como siempre lo estamos repitiendo, no se crea todo lo que le dicen, porque no todo lo que le dicen es la verdad realmente. Por eso aquí decimos, usted tampoco crea si piensa que no es así lo que le decimos, sino que dándole las fuentes, usted puede ir, puede volver a escuchar, puede leer, reflexionar, investigar y eso estaría buenísimo porque es un tiempo donde cada uno tiene que usar la razón y no estar tomando las barbaridades de unos pocos poderosos que están controlando la población mundial y obviamente están tratando de derribar, como siempre desde los comienzos de la humanidad, se trata de derribar la palabra y el mensaje que Dios establece a través de su palabra. Esto no es nada nuevo, Freddy, ya desde los comienzos de la humanidad. A ver, en el Edén, cuando Adán y Eva se enfrentaron a la serpiente, ya la serpiente trató de derribar la palabra de Dios, del mensaje y de lo que Dios les había dicho acerca de lo que tenían que hacer. Había solo una prohibición, ya trató de derribarla. Así que imagínense que desde aquel entonces a la actualidad no se quedó quieto ni callado. Lo hace de diferentes maneras, formas, usando estrategias muy suspicaces, ingresando, infiltrando la educación, la cultura de las sociedades, aprovechando los momentos y situaciones sociales que se están pasando, hasta usando la política de la sociedad de esos países que están pasando, establecidos para derribar y atacar la palabra de Dios. Y como les decía, estimados amigos, hay una sustitución intencional de la moral emergente del judaísmo y del cristianismo por una moral humanista no teísta que carece de valores, que por cierto tienen su moral, pero carente de valores, porque ellos pueden mentir y está todo bien. De hecho, promueven la libertad de conciencia como sinónimo de la emancipación de la persona, de todo sujeto, de toda influencia religiosa o divina. Es decir,
que las personas puedan pensar libremente, en el sentido pensar lo que se les dé la gana, creer y hacer lo que se les dé la gana, sin tener un cargo mínimo de conciencia. Y sepan ustedes que la conciencia, que Denise puede explicarlo mejor, pero desde el punto de vista espiritual, la conciencia es un atributo del espíritu humano que fue puesto por el Creador, por nuestro Dios, para que usted tenga una luz roja como si fuera un semáforo cada vez que en su vida, por más que nadie lo esté mirando, cuando usted hace algo inadecuado, se enciende una luz naranja, y si usted persiste, una luz roja como diciendo por acá no es el camino, stop, no sigas por ahí, cambia de ruta. Pero el humanismo promueve la libertad de conciencia de manera que no hayan luces que se prendan. Y como consecuencia directa de eso, hoy en nuestra sociedad la violencia ha aumentado en cifras descomunales, la muerte de jóvenes donde se matan, tanto se autoeliminan como matan a otros. Ayer un joven de 20 años fue asesinado sin mediar palabra, se baja alguien de la moto, mata y asesina a un joven que no tenía antecedentes, o un gerente de un supermercado que recibe un tiro en la cabeza luego que habían rapiñado el lugar. En fin, cuando la conciencia se cauteriza, se vuelve flexible y se neutraliza su efecto dado por Dios con un fin específico, que es el de filtrar nuestras acciones, omisiones, nuestras palabras, etcétera. Cuando usted elimina ese filtro, las consecuencias en la sociedad son fatales, en la familia son trágicas, nefastas. Entonces, intencionalmente soltaron la liebre y ahora crean instituciones, ponen puestos políticos que nos cuestan carísimo a los ciudadanos contribuyentes, que no logran ningún fin porque están tratando con la consecuencia de un problema que ellos mismos generaron intencionalmente. Realmente, esto es la conciencia, Dios crea la conciencia en el hombre y la mujer, por supuesto, y ya lo vemos desde Génesis, la creación del hombre y la mujer, cuando, bueno, les dice cómo son las cosas, las reglas, pero también establece lo bueno y lo malo, que hay ciertas cosas prohibidas, y ahí está la conciencia moral dentro de la conciencia que regulariza, ¿verdad? Regulariza las acciones y comportamientos humanos. Es necesario, porque imagínense que si no tenemos una moralidad, no nos importa nada. Y esto es lo que le pasa a este tipo de personas. Tienen cauterizada, nosotros decimos son inconscientes, tienen cauterizada la conciencia, que también habla la Biblia acerca de la conciencia cauterizada. Cuando ya se permite, se traspasa ese límite del bien y de lo malo, se permite absolutamente todo, entonces ya se pierde el rumbo, no se sabe qué es lo bueno, qué es lo malo, da lo mismo, y para hacer las acciones que tienen que realizar, el control y todo lo demás, y la maldad que están haciendo, hacen lo que hacen y es lo mismo. Da lo mismo, no tienen ningún tipo de regla, de límites, y ya también creo que ni se sienten culpables por todas las maldades que están haciendo. Bien, nos vamos con el texto de Isaías, escrito 2700 años atrás, pero más vigente que nunca. En el capítulo 5, versículo 20, hay de los que llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo, que tienen las tinieblas por luz y la luz por tinieblas, que tienen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ese es precisamente el tiempo en el cual nos toca vivir. Dios les bendiga y será hasta mañana.
Uruguay está sufriendo una sequía que afecta a las reservas de agua para el consumo de la población del área metropolitana.